Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Domingo 4 de febrero, queda una semana para que concluya la primera etapa del proceso electoral, la precampaña, rumbo a la elección del 1 de julio. Van 53 de los 60 días de precampaña. ¿Qué balance tenemos? ¿Qué saldo hay, positivo, negativo para cada quien? ¿Cuáles son las percepciones y los números? Es lo que vamos a analizar esta noche en Entre Líneas, exactamente una semana antes de que concluya el periodo de precampañas. Para esto me acompaña esta noche en esta mesa Gerardo Galarza. ¿Cómo estás, Gerardo? Pascal, buenas noches a todos. También está Pancho Garfias con nosotros. Pancho, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias aquí. Gracias. Martín Espinosa. ¿Cómo están? Pascal, a todos, buenas noches. Bien, vamos a comenzar. A ver, Pancho, ¿qué crees que ha marcado diferencia esta etapa de precampaña o estamos básicamente donde comenzamos? No, yo creo que aún falta mucho. Creo que se están haciendo ahorita afirmaciones que están muy distantes todavía. La percepción, porque no podemos hablar de otra cosa más que de percepciones, es que López Obrador es el que lleva la delantera, que la campaña de José Antonio Meade no funciona, que más no levanta. Me llama la atención que sea la oposición la que esté alimentando esta idea y que pida que lo cambien. Incluso ya le encontraron hasta un par de sustitutos. Por ahí alguien habló de que iba a ser Videgaray, por ahí otro habló que era Aurelio Nuño. López Obrador estuvo toda la campaña insistiendo que no cepillaran a Osorio. Finalmente quedó cepillado Osorio. Y Ricardo Anaya, que yo no acabo yo siento que Anaya le pegó, como alguna vez nos dijo alguno de los candidatos en una de estas mesas, que le pegó a las fundamentales del PAN, en su primer discurso tomar distancia tanto de Felipe Calderón como de Fox. Eso yo creo que son platos que no puede volver a pegar, que ahí va a haber una factura que se le va a cobrar. Pero en fin, esto, repito, nada más son especulaciones. ¿Qué tenemos concretamente? Pues las encuestas que más o menos ponen a cada uno. López Obrador, todas coinciden en que va a la cabeza, pero le dan alrededor de 32% en la intención de voto. Luego hay por una disputa por el segundo lugar, más encuestas que ponen a Ricardo Anaya como el que va en segundo lugar y José Antonio Meade en tercero, unas con una distancia enorme como la que vimos de Buendía y Laredo, que arrancó muchas críticas, sobre todo porque Buendía trabaja para el CEN del PAN, y otras como la que sacó el periódico El Heraldo hace unos días, donde prácticamente hay empate técnico entre los tres. En fin, está todavía muy verde todo el asunto. No hay que perder de vista, Pascal, que cuando arranca la campaña Francisco Labastida, allá por el 2000, traía 20 puntos de ventaja. Es decir, pueden pasar muchas cosas de aquí a los 5 meses que aún nos faltan. Y el propio López Obrador tenía ventaja en 2006. López Obrador tenía en 2006, iba, bueno, en el 2002 sí hubo un poco más de claridad, quedó el que siempre estaba arriba en las encuestas, que era Enrique Peña. Y esta elección, que digamos es la elección más grande que vamos a tener, hay 3.496 cargos en juego, hay en 30 de 32 estados, son elecciones concurrentes. Yo creo que nunca habíamos tenido la incertidumbre que tenemos ahora sobre quién me puede ahorita afirmar, sin duda, cuál va a ser el ganador. Hay muchas teorías, que si al final va a ser una final y el voto útil va a operar entre los que le tienen miedo a López Obrador y los que están inconformes, que
Anaya y Mid están en una semifinal para ver quién se sube al ring con López Obrador en la recta final. En fin, ya lo platicaremos en lo que sigue del programa. Muy bien, Pancho. Martín. Yo todavía no acabo de entender, y creo que mucha gente, muchos electores o posibles electores de la ciudadanía, no logramos entender en dónde estamos. O sea, legalmente, ¿qué está pasando? ¿En qué proceso estamos? Porque decían que las precampañas no eran para proponer cosas a los votantes en general, sino se supone que es parte de una contienda interna entre los partidos y que en las precampañas los precandidatos deberían dirigirse a los militantes de su partido. Yo no veo una gran diferencia, pareciera que estamos en campaña. Los analistas dicen, es que no levanta tal campaña. Bueno, pues es que no es campaña, es precampaña. En todo caso, no levantaría al interior de sus partidos, no levantaría dentro de los militantes del partido. Es que no hay competencia en ninguno de los tres bueno, grandes entonces, partidos. ¿para qué se hizo esta etapa? A ver, el problema, eso es lo que yo no entiendo. El problema es que esa precampaña es campaña. Sí. Bueno, pues entonces, ¿dónde está? Y es un eufemismo. O sea, es una entelequia que nos metieron los señores diputados. A mí me queda claro, no, yo estoy de acuerdo, sí, claro. Yo estoy de acuerdo con Pancho Garfias y también con Martín, por supuesto, y seguramente tú, que no lo has expresado, de toda esta entelequia. Es decir, lo primero que va a pasar, yo tengo claro, a partir el 2 de septiembre de este año, habrá una iniciativa de nueva reforma electoral. Válgame. No, por supuesto. A ver, esta entelequia yo lo voy a decir y espero que no suene peyorativo, y si a alguien le suena peyorativo, pido... No voy a pedir disculpas, pues que así se lo coma. Es el mismo circo de siempre, con los mismos trucos de siempre y con cirqueros nuevos nada más. Algunos, no todos, porque hay unos que tienen... Bueno, no, cirqueros viejos. El mismo infierno con diferentes elementos nuevos. Dicen por ahí, estamos viendo ¿no? una mezcolanza ahí que no habíamos visto. Pero entonces lo que a mí me queda claro es que después de esto, pues lo primero que va a ocurrir, sea quien sea el presidente, la gran idea originaria del nuevo Congreso va a ser nueva reforma electoral. Vale. Como ocurre cada sexenio. Esta entelequia que, como tú dices, nadie sabe de qué se trata, ¿sí? Precampaña. Supongo yo que los señores diputados pensaron que iba a haber primarias en los partidos, elecciones primarias como en Estados Unidos, y entonces decidieron pues hacer un poco de precampañas. Pero no solamente hay precampañas, a ti te preocupa mucho, a mí también, y creo que los que estamos en la mesa nos preocupa, que a partir del 11 de febrero va a haber 3 semanas de limbo electoral. 6, hasta fines de marzo. El periodo de intercampaña, ¿no? Y bueno, no va a haber campaña, pero va a haber destapes, postulaciones, consignaciones de candidatos a diputados federales, locales, gobernadores, brincos y allá. demás. No. Bueno, ¿es campaña? ¿No es campaña? ¿Es propaganda? ¿No es propaganda? ¿De qué se trata? Perdón, lo mismo de siempre, digo, y espero que no se haya tomado peyorativamente, pero así es, el mismo circo de siempre, en donde los ausentes son los ciudadanos. Eso sí me queda claro. No es que despegue o que no despegue una campaña. Hay un elemento, Gerardo, que está abajo sustentando esto, que todo esto cuesta dinero. Ah, no, claro. Bueno, los recorridos que hacen los candidatos, los viajes, los aviones, aún viajando en línea comercial, en clase turista. Bueno, pues hay mover gente. El otro día salió un político ahí arreglando todo para un mitin de Morena, ¿verdad? No, dices que estamos organizando la campaña. Señor, pues si no es campaña, no que están en precampaña. Y todo esto tiene un costo en dinero importante, ¿no? Pero ahí, Martín, hay en la ley electoral hay una partida asignada precisamente para las precampañas. Sí, pero ¿con qué objeto, Pancho? Bueno, con el mismo objeto que a mí se me hace de lo más ilógico que te aparezca un anuncio con un niño y abajo mensaje dirigido únicamente a los militantes de Movimiento Ciudadano. Pues ¿qué hacemos? Nos tapamos los oídos. Sí, los que no somos de ahí, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos, le cambiamos. Mensaje dirigido a los 3 diferentes tipos de militantes del Partido Verde. ¿Cuáles son? Tienen tendencial. Los que ya se fueron y los que aspiran, ¿no? Quieren ser, ¿no? ¿Cuáles son los 3 diferentes tipos de militantes, no? Por eso me refiero a eso que como circo. Ahora, lo que tú decías en el sentido de que ya vamos a ver una nueva reforma electoral, pues yo creo que sigue siendo asignatura pendiente. Por supuesto. Tenemos que cambiar este sistema.
tenemos ya más de 10 años sin un partido que pueda, sin un presidente que tenga la herramienta para gobernar en el Congreso. No se hacen mayorías, se hacen pactos desde el 97. Sí. Se hacen pactos en lo oscurito. El PRI lamentablemente se opone con todo a la segunda vuelta porque piensa que le van a echar un montón. Bueno, pues ya se lo echaron y no hay segunda vuelta. Los gobiernos de coalición. Tenemos que encontrar alguna fórmula para que el Congreso pueda ser una herramienta por la que transiten los proyectos del Ejecutivo y no tengamos ese rezago que hemos tenido en los últimos 10 años en muchas reformas que el país requiere, la urgencia. Estamos viéndolo ahorita en el tema de que es un tema central en la actual pre-campaña y en la que viene, que es la campaña, que es la corrupción. O sea, no hay manera, no hay acuerdo, no hay consenso. Todo el mundo está viendo la elección y nadie se acuerda que ya vencieron los tiempos para el fiscal general, para el fiscal anticorrupción, para los ministros de los tribunales regionales, en fin, hay muchas tareas pendientes que no... Un jurista del derecho diría que eso es una flagrante violación al Estado de Derecho. Es una flagrante violación, pero como somos capaces... Dice, pues no pasa nada. No, pero teóricamente y institucionalmente estamos viviendo fuera del Estado de Derecho simplemente porque se nos asignaron a estos funcionarios que deben estar funcionando. Y luego está el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos que requeriría meterle mano al sistema fiscal mexicano. ¿Y quién va a querer? En su momento se inauguró el 1 de febrero un periodo de sesiones del Congreso que es una vacilada peor que las precampañas. Que inmediatamente pospusieron, y ahí Pancho sabe más que nosotros, pospusieron las primeras sesiones que tenían que hacer. La primera sesión va a ser el día 6 de febrero. Digo, por supuesto. Ayer sesionó la Cámara de Diputados inmediatamente después de la sesión del Congreso, pero efectivamente se van hasta el 6 de febrero para la siguiente sesión. Ahorita vamos... Con un presidente de la Cámara de Diputados que todos tuvimos que decir, ¿quién es? Es decir, nadie va a voltear a ver la vida parlamentaria en México. Todo mundo está metido. Se fueron, por ejemplo, el 1 de febrero, 22 diputados, nada más diputados. No estoy hablando de senadores. 22 diputados que van a buscar ya otros horizontes porque pues, ya se acabó la legislatura, entonces ya andan viendo qué van a hacer. 22. En la semana pasada fueron 15 senadores, los senadores andan igual. Entonces ahorita ya a muy poca gente le importa lo que esté sucediendo en el Congreso, aun cuando hay verdadera urgencia en temas como estos, de lo que estamos, el Sistema Nacional Anticorrupción, que debió haberse echado a andar desde el año pasado, tenía fechas fijas, fechas que ellos mismos se pusieron y que pues ignoraron. Pero como somos capaces de parar hasta el reloj legislativo, pues quién sabe hasta cuándo va a estar parado ese reloj legislativo para terminar ese famoso Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, paradójicamente, los que no quieren que se elija ahorita al fiscal anticorrupción y al fiscal general es la oposición, porque dicen el PRI, que aún tiene cierta fuerza en el Congreso, va a querer meter a los suyos. Mejor vamos a esperarnos hasta después de las elecciones. Y López Obrador, feliz de la vida, porque dice, bueno, yo quiero meter, ya hasta presentó a su terna para el fiscal general. A los tres fiscales. Sí, exactamente. Además, nada de eso se decide por ternas. No, claro, o sea, son cosas que en fin, para que... A ver, a la gente le está interesando, a la gente, digamos, no a la clase política, a la gente le está interesando la precampaña. Yo creo que no. Yo creo que hay acarreos, como lo ha dicho Martín, pero tampoco son las campañas, hay que decirlo, las campañas tradicionales, las que estábamos acostumbrados todavía algunos sexenios atrás. El mitin en la plaza. El mitin en la plaza. Creo que esas campañas se están acabando. Por ahí va a haber, porque los políticos y sus asesores les dicen, tienes que demostrar músculo, muestra músculo, ¿no? Entonces los cierres van a estar... Los cierres y algunas cosas, bueno, lo vimos la semana pasada en Chiapas, en la zona que se conoce la Frailesca, con un auditorio cubierto pero lleno, y donde la foto no era el candidato sino la gente que estaba, y eso están buscando. Creo que no, yo no veo metido a los ciudadanos
En las campañas, por supuesto que hay una clase política que sí se mueve a través, que busca lo que dice Pancho Garfias, ya está buscando acomodarse en el nuevo gobierno, si es que ganan o no ganan. Y si lo pierden, buscarán la manera de que los purifiquen en los últimos días antes del juicio final, por decirlo así, y entonces consigan algún cargo. Todavía creo que no. Creo que por ahí de mayo es probable que podamos recordar viejas campañas como se hacían. Pero sí, a mí me impresionó mucho la cola, decimos los mexicanos, para sacar credenciales de elector el 31. Yo sí pienso que la gente, porque no sé si a ti te pasa, pero no hay mesa donde te sientes, gente que le interese la política o no, que no se hable sobre todo la elección presidencial. Sí, la elección presidencial, pero sobre todo por hartazgo o miedo, no tanto porque tampoco hay propuestas. O inconformidad. Por eso, o inconformidad. Y en el caso de las colas para las credenciales de elector, también hay que tomar en cuenta la ausencia de documentos identificatorios en México, pues provoca que mucha gente dependa de la credencial de elector, aunque nunca la utilice para votar, para cualquier trámite bancario, para cualquier trámite, incluso en las oficinas de gobierno. Y entonces eso, pues pasarte un año sin credencial de elector, 6 meses, en agosto, septiembre, ¿no? 6 meses, 8 meses, te va a causar un problema, porque finalmente puedes sacar un pasaporte, pero un pasaporte tiene un costo y tiene otros trámites que hacer, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí va a levantar en el sentido, me refiero ya a la campaña de Interés hay. Interés hay. Tú viste las colas de la gente que de última hora quiso sacar su... Además, las encuestas que han preguntado sobre la participación, sí hay un 60%, que es más o menos por lo menos, de gente que dice que va a votar. El promedio nacional, ¿no? Más o menos siempre. Sí. Pero puede ser mayor. Hay que recordar, por ejemplo, bueno, no, por más que 6 años después mucha gente estemos decepcionados, que en la elección de hace 6 años hubo un candidato que obtuvo una votación que hacía mucho tiempo de aceptación que no lo tenía, que fue Miguel Ángel Mancera, que obtuvo el 63% de los votos. Y uno que tuvo más que él, Manuel Velasco en Chiapas. Claro, entonces sí hay intereses. Cuando los porcentajes, tú lo dijiste, en el 32, en el 28, cuando mucho en el 36, que fue el resultado de la 38 de la elección presidencial. Entonces sí, creo que hay interés por hartazgo, por inconformidad, por miedo, por lo que sea. Sí va a haber interés. Yo pienso que finalmente los mexicanos, en el caso de las elecciones presidenciales, siempre estamos atentos. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida con esta discusión. Esto es Entre Líneas. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Antes del corte hablamos sobre si este proceso electoral que está en la fase de precampaña, y de hecho está entrando en la última etapa de esa fase, es algo que le interesaba a la población en general o solamente a los iniciados, a la clase política y a quienes observamos la política. Y bueno, Gerardo Galarza decía con mucho tino que ahí estaban las colas, y Pancho Garfias también lo mencionó, de quienes se formaron para sacar la credencial para votar, pero con el asterisco de que la credencial para votar pues es el principal y casi único documento de identificación en el país. Martín, ¿qué te parece a ti? Yo creo que, salvo honrosas excepciones que siempre hacen la regla, la mayoría de la gente efectivamente está cansada de lo mismo, del mismo discurso, de las mismas promesas, de que cada vez que hay campaña pues prometen abatir la inseguridad, resolver el tema económico, que haya menos pobres, lo que todos ya sabemos, el común denominador. Sin embargo, yo sí creo que hay un sentimiento ambivalente, a pesar de que hay un hartazgo con el establishment político de México, sí hay unas ganas de participar, sobre todo de los jóvenes, y yo he platicado con muchos jóvenes por cuestiones de mi vida profesional en la academia, en los programas, y los jóvenes traen esa inquietud de hacer las cosas diferentes. Y creo que ahí está el gran reto de los candidatos. Si tú te fijas, incluso en la cuestionada encuesta que publicó el Heraldo de México, que fue motivo de polémica, el número de indecisos es enorme. Hay un número de indecisos muy grande. 28%. Era el porcentaje más alto. Y muchos de los indecisos son la nueva clase social de jóvenes, los jóvenes que van a votar por primera vez en una elección presidencial. Creo que ahí es donde está el gran reto,
no solo de nuestra vida democrática, sino de los candidatos hoy en día, precandidatos todavía por toda esta cuestión legal, donde deberán enfocar sus baterías propagandísticas, el trabajo. Por eso los mítines tradicionales ya no son tan importantes, que si llenaste una plaza, que si no la llenaste. El gran reto de hoy es convencer a las nuevas generaciones que pueden definir una elección. Yo estoy convencido de que lo van a hacer. Y la forma en que los vas a convencer, es decir, con qué herramientas. Estos jóvenes no van a los mítines. No son de los poblados donde tú puedes comprar al votante pues con una tarjeta o con una torta y un mandil o una cubeta con cemento, no sé, lo tradicional que hemos venido viendo, que hemos venido observando. Yo creo que hay un parteaguas y esta elección del 2018 es precisamente ese parteaguas entre el viejo estilo de cómo se hacía política y lo que se viene ya con las nuevas generaciones en México dentro de la parte de la democracia y la participación electoral. Sí, Pancho, adelante. No, yo estoy fundamentalmente de acuerdo con él, sin embargo, yo creo que sí va a seguir operando el tema del acarreo, de la compra de sí, votos. vamos. No. Digo, lo acabamos de ver en el Estado de México. En Puebla. Ocurrió. Hay un elemento adicional que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, que son las redes sociales. Sí. O sea, hoy a los chavos efectivamente no van a los meetings, pero si tú te fijas, todos se meten a discutir de política. Hay una gran actividad en las redes sociales. Son 6 millones los que no han votado. Impresionante, por presidente de la República. Que van a votar por primera que vez. tendrán esa, y es un buen termómetro, ¿eh? Sí. Es un buen termómetro. Y sí hay interés. Hay que tomarlo en cuenta. Y sí hay, por lo mismo que tú hablas, ese hartazgo que hay en la gente, ese deseo de cambio. Hace 2 días estuve con el Colosio Chico, porque por cierto el chavo me pareció bien. Es decir, este chavo se pudo haber colgado del apellido. Le pide una candidatura al PRI de senador, se la dan. Claro. ¿No? Sin embargo, comenzó abajo, en un partido muy pequeñito, como diputado local. O sea, me parece que tiene mérito y anda en equipo con muchos chavos. Sí, y ahora que me están ahorita hablando de tiene los una buena chavos, formación profesional. Claro. tiene una buena, es abogado, tiene un despacho. Y le decía yo, pero ¿por qué por ahí? ¿Por qué tienes que irte a un partido tan pequeñito y a ver si ganas o no ganas? Me dice, yo no me voy a montar en un trabajo que no es mío. Ellos le están haciendo esa oferta al hijo de mi papá. Y yo tengo mis propias ideas, yo quiero ir para adelante con mis propias ideas y quiero empezar correctamente haciendo talacha como todo mundo. Ya hay otros, ¿no? Yo creo que el caso de La Kumamoto pregunta no es sería, una sorpresa ya, Kumamoto, pero creo que también es un como independiente, político ¿no? que empezó también por Pero ese la camino pregunta es, más Pancho, largo, ¿no? ¿Es válido tomar esas herramientas del pasado para un joven que tiene esperanzas, que tiene sueños, que tiene ilusiones y que se está forjando un camino por él mismo y no por el apellido del padre? Porque la herramienta, dices, es como si quieres arar la tierra, pero con el barzón antiguo, ¿no? Claro, él no escogió el camino fácil. No, Es lo que que estamos muchos sabiendo. hijos políticos Pues sí escogieron esta prácticamente vez, el ¿no? 99%. Todos. Si no es que Sí, de todos. los O sea, yo creo que él es la excepción, ¿no? Los hijos están en el partido del papá. Sí. Y el papá tiene mucha influencia y tenemos el ejemplo ya muy cerquita, ¿no? Pues aquí hay muchos políticos de hoy que van cuyos hijos van como candidatos. Exactamente. Digo, para que obviemos aquí los nombres, ¿no? Pero este chavo sí me llamó la atención de que pudiendo llegar con tranquilidad, sin molestarse, como senador de lista, diciendo, pues, soy Colosio, y colgarse el apellido y tener una posición súper cómoda que le ofrezca expectativas hacia el futuro, se pone a buscar una diputación por mayoría en un partido chiquito. O sea, eso a mí, francamente, sí me habla muy bien de él. En cambio, no puedo decir lo mismo, y aquí sí voy a decir el nombre de Gabriela Cuevas, que solamente por esa ambición de querer seguir siendo la presidenta de la Unión Interparlamentaria, que es el brazo parlamentario de la ONU, pues de un brinco
triple salto mortal, dirían Sin en el red de circo, ¿no? protección. Vamos. No, sí, con red de protección. Sí, Bueno, quién sabe. sí, la de ella. Pero bueno, ella ahora va a tener que pagar sus boletos, ¿no? Porque dicen que Morena no paga. Morena no acepta que le paguen viajes, que le paguen viajes, no acepta seguro de gastos médicos mayores, celulares y automóvil de la Cámara. Ningún diputado de Morena acepta eso. Es una política del grupo parlamentario de austeridad. Un poco quieren dar el ejemplo de que son los austeros y que sí se puede ese tipo de cosas. Vamos a ver, Gabriela, así que tú digas, ay, oye, qué austera es, pues no. Claro. A mí me preocupa otra cosa, yo no quiero dejar de verlo. Creo que este periodo de precampañas sí hay afectaciones y es preocupante por lo que vienen las elecciones. En este diciembre, 3 meses, quien ha sufrido más la precampaña se llama el IFE. Y los partidos políticos se han encargado de empezar a minar la autoridad moral del IFE. Más allá, INE, perdón. Yo soy hablando del pasado. Hablando del pasado, del INE. Me parece que es muy grave de los partidos políticos que no cumplen con la ley, como está demostrado, que no han entregado cuentas de sus gastos, ni de sus ingresos, ni nada. Se han dedicado a criticar, creo que se vale la crítica, pero muchas veces nada más simplemente preparando una especie de, si pierdo es porque la autoridad electoral no hizo su chamba. Y creo que es preocupante de que ya apenas estamos en febrero, ni siquiera empiezan las campañas y el INE empiece ya a tener problemas de credibilidad, impulsados por los candidatos y por los partidos políticos. Esto creo que también es grave del asunto de las precampañas. Y críticas que chocan con, yo creo que si algún aspecto que vale la pena destacar y que es muy positivo de tantas reformas electorales se ha logrado es la participación de los ciudadanos el día de las elecciones en ser ellos los representantes, bueno, los funcionarios de casilla, quienes montan las casillas, quienes recaban los votos, quienes los cuentan. Y contra esa forma que es producto, por supuesto, de la desconfianza, pero yo creo que un buen producto de la desconfianza. Y de la lucha de muchas gentes. Sí, y realmente no hay forma de decir ese 1.4 millones de ciudadanos que van a organizar la elección, pues se van a confabular para hacer un fraude electoral. Son parte de la mafia del yo creo fraude. que va a chocar cualquier argumentación en ese sentido con esto que está establecido en la ley de que sean los ciudadanos insaculados los que organizan la elección, ¿no? Sí, bueno, los que operen la elección, sí, o sea, los que organiza el INE, ¿no? Pero eso es a nivel, tú como ciudadano que vas a una casilla, pues vas a ver una parcialidad de este tamañito. Sí, el fraude no se organiza. El fraude va mucho más arriba. Si es que hay fraude, no estoy diciendo que va a haber fraude, pero yo creo que es a otros niveles que eso se opera en las computadoras ahora, como se cuenta, pues puedes... hasta hackers, etcétera. Pregúntale, ¿no?, a los rusos, en fin. Puede haber muchos trucos para operar. Yo sí creo, Pascal, que el INE... tiene mucho de qué criticársele. Es decir, yo no veo... Un ejemplo. Claramente la ley decía que si no había 2 candidatos en un partido luchando por una interna, no se podía accesar a los spots. Bueno, hasta una resolución de la Corte había. Una resolución de la Corte. Sí. Ningún partido... No. Salvo en el DF, hicieron el PRD, hicieron proceso México interno para elegir a su candidato y todos están en los spots. El INE le tiene miedo a los partidos políticos. No puede ser. Y son muy duros y eso es real y lo subrayo con los candidatos independientes que no tienen cómo defenderse, pues, ¿no? Pero eso es porque los consejeros le deben su lugar a los partidos. Mientras no cortes ese cordón umbilical, Pascal, eso va a seguir ocurriendo porque tienes una deuda, digamos, tienes una factura que pagar con el partido que te puso ahí. Entonces, lamentablemente, pues así funciona. Es el sistema que nos dotamos, así funciona y evidentemente si el PRI te llevó ahí, pues vas a tratar de porque además ya se vio que te pueden descabezar, ¿no? Te pueden pues te pueden quitar si quieren, ¿no? ¿Ya lo viste? Sí. Entonces hay
Sí, hay un tema ahí muy, pues sí, muy complejo, como bien dicen ustedes. Ahorita ya hay algunos fallos en relación con candidatos independientes a diputados. Ya a varios les han quitado, ya no les van a permitir registrarse. Los independientes. De los independientes, sí. Porque se comprobó... 23 de 27, De ¿no? 27, creo que 4 o 5 fueron los que lograron, 28, sí. los que lograron acreditar que las firmas efectivamente estaban recabadas de manera lícita y que las credenciales que respaldan esas firmas existen y son legales. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los independientes a la presidencia de la República? Porque ahí todavía no termina ¿Se el atreverá periodo? el Instituto Nacional Electoral a decirle a uno de los gallos independientes, entre comillas, el 40% de las firmas que me diste no es legal porque compraste un padrón o porque ya se vio que no tienen un respaldo con una credencial formal de elector con fotografía? O que tus funcionarios Pues parece que no. Juntar firmas en las Parece memoriales, que no, ¿verdad? Pancho. Les tienen miedo, como bien dices, a los partidos, porque hasta el día de hoy no se han pronunciado a favor o en contra de alguna candidatura o de las firmas que han entregado los candidatos independientes a la presidencia de la República, sobre todo los 3 más fuertes, que por cierto ahí también ya Ríos Peter empieza a proponer una candidatura de única. unidad entre los 3 más fuertes de los independientes. No solamente son firmas y los estados, porcentaje de los estados. Otro requisito indispensable para ser acceder a una candidatura independiente es la dispersión. No solamente la dispersión. Digamos que ya la dispersión 17, ya la consiguió el Bronco, Margarita y Prácticamente Ríos Peter. diría que prácticamente. El asunto de las cuentas es el tercer elemento y el propio INE no lo está diciendo. Tienen que haber entregado y comprobar sus gastos y sus ingresos. Sí. Es causal para que no les den la... Sí, pero lo que le dan a los independientes es verdaderamente irrisorio. Pero sus propios gastos. Sus propios gastos lo tienen en esta etapa son sus propios gastos. Sus propios gastos lo tienen que fiscalizar bien. Claro, es Son creo que 33 billones, ¿no? Lo que pueden. O sea, pero eso que tú estás señalando, que efectivamente existe, sería un poco más sesgado hacia los partidos políticos por la cantidad que representa el dinero que les está dando el INE, porque les dan verdaderamente a los independientes, les dan una bicoca a los independientes. Porque además se reparte, ya en la campaña se va a repartir la bolsa entre pura todos. migaja. Pero, en fin, digo, es lo que estamos viendo, lo vamos a ver con este periodo de punto muerto de 6. Que además se atraviesa la Semana Santa, ¿no? Sí. Es decir, la campaña formalmente empieza Vamos a ver, el 1 de abril. Porque la Sí. Semana Santa es la última semana de marzo. Sí. Entonces, y bueno, ya sabes cómo somos los mexicanos, después de Semana Santa, pues hay otra semana por ahí, los que no salieron. Yo creo que esto en la nueva reforma electoral lo van a tener que modificar. Por supuesto, por eso a mí me da la impresión que es como un vehículo, un carro, que de repente agarra 110 kilómetros por hora y te dicen, párate, frénate. Y espérate 6 semanas, mes y medio, para que otra vez vuelvas a agarrar. O sea, ahora, ¿eso tendrá qué absurdo. incidencia? Es decir, lo que estamos viendo ahora, y vamos a suponer que el promedio de encuestas determina que el lugar en este momento es López Obrador, Anaya y Mid. ¿En estas 6 semanas eso se va a modificar o se va a quedar igual? sí. Si me preguntas a mí, Sí. yo creo que se va a modificar. Definitivamente, Sí. yo creo que se va a modificar. En esas 6 semanas. Yo En creo En 6 semanas de ¿Te intercampaña. acuerdas Yo que te difiero. dije al principio del programa que la campaña de la Bastida arrancó con 20 puntos de ventaja para la Bastida y que finalmente ganó Fox? Pueden suceder tantísimas cosas. O sea, un error garrafal de cualquiera, ¿no? No sé, López Obrador, que es muy dado a seguir de repente no reflexionar mucho lo que va a hacer. Acuérdate de la ausencia del debate, como algo, acuérdate del cállate, La silla vacía. la silla vacía en el debate, cosas de ese tipo que pudieran de alguna manera incidir. Yo creo que va a arreciar muchísimo la campaña de miedo. Yo creo que esa la van a multiplicar por todos lados y van a influir. Yo creo que no se va a quedar estática como están reflejando ahorita las encuestas, la intención de voto. Yo creo que sí se va a modificar y que al final va a operar el esquema del voto útil.
Es decir, el que esté mejor posicionado contra Andrés, ese va a ir contra Andrés. A ver, vamos a tener que hacer una pausa, pero creo que valdría la pena que en el próximo bloque, se los voy a preguntar, me gustaría escuchar su opinión. La campaña que formalmente empieza el 30 de marzo, ¿será una campaña cuyo eje será PRI o anti-PRI, o López Obrador o anti-López Obrador? Si quieren lo platicamos regresando a la pausa. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Preguntaba a mis compañeros de la mesa si la campaña electoral será una campaña cuyo eje sea PRI o anti-PRI, que esa sea la decisión, la dicotomía, o será López Obrador o anti-López Obrador. Y tú, Pancho, te dices que puede ser una tercera. Sí, yo pienso que va a ser al final será un encuentro, un match, como diría, entre inconformidad y miedo. La gente que está hasta el gorro contra la gente que dice, híjole, es que si llega López Obrador, quién sabe cómo nos vaya a ir económicamente y tal. Va a depender mucho, primero, de la situación económica que tenga el país, va a depender mucho también de, incluso yo creo que hasta el TLC, como vayan evolucionando las cosas, va a tener impacto en la economía y por consecuente en la bolsa de los mexicanos y por consecuencia a la hora que vayan a votar. Entonces, sí, hay muchos elementos que pueden influir, que no son directamente relacionados con la elección, pero que pueden de alguna manera rebotar, impactar en la decisión final de un votante. Yo sí creo que hay mucha gente que sigue creyendo en aquello de que López Obrador es un peligro para México. López Obrador lo sabe, incluso ayer o antier lo sacó a colación por una declaración que hizo de Claudio X González, que sí hay empresarios que están trabajando sobre esta idea un poco para evitar que llegue. Y hay la estrategia clásica de que pues estamos hasta el gorro, ya no queremos más. No hay términos medios, no hay puntos medios, o estás o no estás, ¿no? Y los inconformes, bueno, no, basta ver con las redes sociales, ¿no? Es decir, el que está con López Obrador ve todo mal. Ahora, el que está contra López Obrador ve todo mal de López Obrador. Los que dicen que están hasta el gorro, pues tienen, por supuesto, la opción de votar por López Obrador, pero también podrían votar por Anaya, ¿no? Que digamos que ha ofrecido esa posibilidad de cambio o ha hablado de esa posibilidad de cambio, ¿no? Ese es el asunto. Yo casi coincido con todo con Pancho. Yo pienso que son dos miedos. El miedo al regreso al pasado, algunos, Pancho y yo lo vivimos, sabemos de él, también ustedes, en menor medida. Pero él estuvo con nosotros en San Luis hace... No, pero hablemos de los 80s, hablemos de los 80s tú y yo, del resultado de los platos rotos, por decirlo de una manera más o menos coloquial, que tuvo que pagar el gobierno de Miguel de la Madrid después del desastre de 12 años de Luis Echeverría y José López Portillo. Esto lo traigo a colación porque lo recordé con esta llamada, el regreso a los precios de garantía a los productos agrícolas, que me parece uno de los errores de los que habla Panche. Uno, ese miedo al regreso pasado. Otro es el miedo a la continuidad, que creo que ahí es el segundo miedo, que ahí creo que es... Pero ese sería más bien hartazgo, ¿no? No miedo. Sí, pero también el miedo a mantener la continuidad que representaría tanto el candidato del PRI como el candidato del PAN, en ese sentido. Y el problema cuando Martín dice en una parte, no sabemos qué hacer, pues es que no hay la esperanza del futuro. Yo creo que esta elección es diferente a las anteriores en que no haya la esperanza del cambio real. O sea, ¿sí? No hay alguien que entusiasme. Que entusiasme y que además la palabra cambio, pues perdón, se desprestigió, se desgastó. Sí. Tuvimos cambio con el 2000, cambio en el 2006, cambio en el 2012 y ahora creo que seguramente los asesores estos de marketing poco le recomendarán a algún candidato hablar de cambio, aunque sea necesario. Creo que no tenemos... Hay cambios que son para atrás, ¿no? Bueno, eso sí, pero esos no los presumes. Aunque Andrés Manuel sí lo está haciendo. Que nada cambie. Sí, que lo decía muy bien Gato Pardo, ¿no? Lampedusa en aquel libro de Gato Pardo, y que aquí en México don Jesús Reyes Heroles sabía mucho de eso porque lo hablaba y lo explicaba muy bien. Creo que esos son los dos miedos, coincido, sí. La votación tendrá que ver con esos miedos, tendrá que ver con la inconformidad, tendrá que ver con el hartazgo.
y pues allí sí yo soy de los que creo que más que el voto útil o más que el voto duro, hay un grupo de ciudadanos, no sé si son los indecisos de estas encuestas, pero hay un grupo de ciudadanos que yo estoy convencido de que eligen en el momento en que echan la papeleta a la hora de ir a la urna. Dicen que 50% del electorado no ha tomado una decisión un día antes de las elecciones, ¿no? Pero los que tienen realmente, de acuerdo a las cifras que yo conozco, son entre 18 y 20 millones de mexicanos son los que son realmente los que deciden libremente su voto sin estar influidos porque les dieron la pantalla de televisión o porque les lo que opera. O sea, tienes que quitar del total de que los que vayan a votar el voto duro, ¿no? Quita el voto duro. El PRI traerá que 10 millones, ¿no? 10 millones de voto duro. Pues el padrón del INE, nada más del PRI, tiene 6.5 millones de afiliados al PRI. ¿Sí? El del PAN es muy chiquito. 300,000. Eliminaron la figura del simpatizante, ¿no? Del adherente. Adherente, sí. El adherente, y se quedaron los simpatizantes, se quedaron 300, 400,000. Sí. El PRD presume 1 o 2 millones de militantes, pero nada más el PRI tiene 6.5 millones registrados en el INE. Y el padrón del PRI es de más de 8 millones de militantes. Sí, ahí hay una. Pero digamos que el voto duro del PRI es el que votó por Roberto Madrazo, ¿no? No estaba el PRI en el poder, en la presidencia en ese momento. Yo creo que ahí incluso muchos del voto del duro ni siquiera votaron Madrazo, porque Madrazo, acuérdate, él construyó. Pero vaya, es el piso, yo creo, ¿no? Sí, ahí estoy de acuerdo, pero yo creo que muchos priistas, como lo comentábamos, al momento de que se postuló Madrazo, pues no les gustó. Y la propia secretaria general del Partido de Revolución Institucional, que llegó con Roberto Madrazo, abiertamente trabajó en contra del voto de Madrazo. Estoy hablando del Mr. Gordillo. O sea, acuérdense aquel que... Sí, la ruptura. La ruptura que hubo entre ellos dos. Totalmente. Y finalmente ella convenció a gobernadores que yo creo que le debían favores con los que tenía factura, y los gobernadores se pusieron a trabajar en favor de otro candidato. Pero vamos a decir, vamos a pensar que sean 50 millones los que voten, ¿no? Creo que es razonable, ¿no? Sí. De esos, ¿cuántos serán el voto duro o ya decidido de los tres principales candidatos? Yo coincido por las lecturas o las cifras, yo coincido con Pancho. Deben ser unos 30 millones de votos de esos 50 ya decididos y otros 20 que entre indecisos. Esos van a decidir la elección. Exactamente. Esos son los que realmente deciden. 18, 20 millones de votos. Yo lo que noto es, hoy más que nunca, en esta elección del 2018, y ya hemos cubierto varias, hoy más que nunca veo un electorado totalmente heterogéneo. Si bien hay grupos de la población donde es el voto anti-PRI, hay grupos de la población donde es el voto a favor del PRI. Hay otro grupo de la población que me llama mucho la atención, personas que hoy tienen de 55 a 60 años, que tienen un gran temor de que les quite la pensión si gana López Obrador. He platicado con personas que hoy tienen 60 y que se van a jubilar en el próximo sexenio concretamente, que están aterrados y dicen, tengo miedo que si voto por esta alternativa, yo mismo esté firmando mi sentencia de renunciar a una pensión porque es capaz de quitarla. O sea, hay ese miedo. Pero por otro lado te dicen, no me convence el candidato independiente del PRI, por ejemplo, bueno, que no pertenece al PRI y que postularon a mí, el simpatizante, no me convence. Y más bien, por ejemplo, están mirando hacia Margarita Zavala como independiente, por poner un ejemplo. Es decir, está muy fragmentado hoy en día el voto. Por eso creo que, y bien lo decía Pancho al principio, quien hoy te diga va a ganar fulano y tiene toda, pues es que está muy nebuloso el panorama para poder decir en general el grupo homogéneo de tal partido efectivamente va a votar por él y puede obtener la mayoría.
creo que el electorado está muy fragmentado y los mismos votos duros de los partidos creo que hoy están más fragmentados que en cualquiera otra elección presidencial por eso que hemos tenido. Está ocurriendo ya, es preocupante el fenómeno otra vez del corporativismo. Hace rato en el entrecorte hablábamos, seguramente se está buscando ya que se operen los gobernadores, no solamente los priistas, sino los gobernadores panistas, ahora están casi operando, mitad y mitad. Exactamente, operando electoralmente. Y vemos cómo en las diversas campañas, no solamente una, sobre todo vamos a ir las dos, la de Morena y la del PRI, se están sumando y lo anuncian con bombo y platillo la suma de presuntos líderes, ¿no? Que de repente dices, bueno, pues el hecho que se venga fulanito tal que ha sido senador tantas veces o la senadora fulana de tal tantas veces, pues a lo mejor significa 1 o 2 votos, ella y su mamá, sí, pero por ejemplo hay cosas que no se publicitan mucho y por esta semana ocurrió que una de las agrupaciones más fuertes de ambulantes del Distrito Federal de la Ciudad de México, yo sigo hablando en términos antiguos, en la Ciudad de México, renunció al PRD, estos ambulantes que están controlados por Diana Sánchez, sí, que antiguamente sus papás eran priistas, y que estos ambulantes por necesidad sí votan corporativamente. Sí, yo no sé cuántos puedan llevar, pero la salida de una persona de ese tipo sí afecta gravemente, y creo que es lo que está ocurriendo. En este caso no ha dicho a qué partido se va a afiliar, pero vamos a suponer que regresará al PRI. No creo que les alcance para ganar la Ciudad de México, pero sí obtendrán una buena opción. O bien que se sumen a Morena, como es la moda de sumarse a Morena, bueno, pues tendría más votos morenas de los que está previendo. Creo que vamos a ver otra vez esa situación. Ver la manera antigua de actuar, de buscar el voto corporativo, el voto controlado, para garantizar cierto piso de votos. Eso sí, yo sí lo preveo que ocurra, y de hecho está ocurriendo, aunque no se diga y solamente nos vayamos con la idea de que fulanito ya se sumó a la campaña de tal, fulanito tal. Yo pregunto, ¿cuántos panistas podrían irse tras Manuel Espino para votar por Morena? Creo que ninguno. Pero finalmente son ¿Cuántos perredistas se van a ir detrás de Ricardo Anaya? Tras de Ricardo Anaya, sí. Entonces, eso es el elemento nuevo que podemos ver esta campaña, y lamentablemente nuevo, pero que está regresando al pasado. Martín. Sí, no lo habíamos visto. Yo creo que hay cosas inéditas. Veníamos platicando con Pancho antes del programa que estamos viendo cosas impensables. O sea, han pasado situaciones, decisiones que se han tomado. ¿Cuándo ibas a pensar que el aspirante del PAN se pondría un chaleco del PRD, o que una panista de cepa pues de repente se fuera al otro extremo con el candidato opositor? Es decir, que el presidente del Senado fuera electo por el PRI, siendo panista, con el voto en contra del PAN, de su bancada. O sea, estamos viendo cosas que inimaginables, pues, ¿no? Ahora, yo creo que no va a haber tanto cambio, ¿eh? Yo no coincido con Pancho. O sea, yo creo que 6 semanas. Hay una tendencia desde el año pasado. Tú dices que se va a quedar estática. Que se va a quedar pero estático. No checa con el discurso que dijiste del voto útil. No, si opera el voto útil no se puede quedar igual. No, yo lo que veo es que no hay una claridad en cuanto a qué pueda pasar con el voto útil. Pero tú dijiste... Pero yo siento que hay más estabilidad, o hay más condiciones para que no cambie y se quede como está, a que realmente vaya a haber algo extraordinario que propicie que al final haya una sorpresa. ¿Qué tanto pesa, perdón, Pacho, qué tanto pesa todavía el relativo desconocimiento que existe en torno de la figura de José Antonio Meade? ¿Está pesando en las preferencias electorales? Es decir, si pensamos que José Antonio Meade se va a dar a conocer cada vez más en las próximas semanas, ¿en esa medida va a aumentar la preferencia electoral en las encuestas para él o no? Mira, en mi opinión, no logra encontrarle el tono a la campaña. Es decir, empezó, en un momento lo quisieron convertir en fajador. Pues él no es fajador. Cuando acusó de tortura a Corral, cuando dijo que vivía sin trabajar López Obrador, que el otro era un guía de turistas, etcétera, etcétera. Eso no es su estilo. Su estilo era, vamos a ver, sus capacidades que tenían
que ya parece que corrigieron. Él es un hombre que le puedes explotar el lado de la capacidad. Ha sido 5 veces secretario de Estado. Un hombre que le puedes... Él no es un hombre agresivo. O sea, no lo puedes presentar como fajador, como golpeador, pues, ¿no? No es. Es un hombre que pudiera ser representando una cosa así, algo como Mitterrand en su tiempo. Yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar, fíjate, después de que lo oí en el 81, el eslogan, la fuerza tranquila. Es decir, con ese eslogan, Mitterrand tuvo toda una generación ganadora. Se reeligió y fue presidente 14 años de Francia, sin recurrir a retórica de golpeteo, de guerra sucia, de desprestigiar al contrario y tal. A mí me gustó el tono, no sé a ustedes, del último spot, en el decir que cuando él dice que no está bien que se digan que López Obrador es un peligro para México, que Ricardo Anaya es un traidor. A una parte muy importante del electorado no le gusta a los candidatos con los guantes puestos. ¿No? Yo sí estoy convencido de eso. Yo pienso que el país quiere un poco más de armonía. Estamos hartos ya de tanta bronca, ¿no? Vivimos en un país violento, en un país que ya hasta si matan a 20 ya no nos extraña. Sí. Si encuentran 300 cadáveres en una fosa, pues tampoco nos extraña. Se ha convertido y la gente, yo creo que ya está un poco diciendo, bueno, pues ya hay que cambiarle el tono, ya no se peleen, ya vamos a caminar todos juntos, ¿no? Yo creo que ese es el tono de José Antonio Meade. Y Ricardo Anaya, pues es un fajador. Lo demostró con Manlio Fabio Beltrones. Sí, bueno, su discurso es ese, ¿no? Sí, que se vaya el PRI corrupto. Hay 2 buenas noticias. Una, que ya se va el PRI. O sea, constantemente dándole duro, ¿no? Y Andrés, que sí le ha matizado su discurso, ya le ha bajado, ya hasta perdonó a Salinas. Sí. Hay un elemento que no tomamos en cuenta que Pancho dijo al principio, ¿no? La campaña que no crece de José Antonio Meade, lo tomo porque tú lo citaste al candidato del PRI. La verdad es que yo no entiendo allí a los candidatos opositores a Meade. Si la campaña de Meade no crece y están, pues yo no pediría que lo sustituyeran. No, pues yo diría, pues que lo dejen allí, que lo dejen ahí, ya está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. Yo con eso ya no cuento, ¿no? Creo que eso significa también otra cosa, que hay encuestas, que hay datos que no son públicos, que no conocemos, porque no tenemos la capacidad. O sea, tú lo dijiste, hay empresarios, por ejemplo, por ahí alguna columna política citó que Bimbo, la familia Cerviche, mandó a hacer una encuesta y seguramente todos los grandes empresarios mexicanos, señores Slim, Cemex, FEMSA, las grandes empresas poderosas, pues tienen sus equipos de inteligencia que están haciendo sus propias encuestas y que tienen sus propios datos, como los partidos dentro de sí tienen sus propios datos. Y esto de que la campaña no crece, tengo la impresión que es al revés, y entonces podemos ver un despegue en los próximos meses, lo pudiésemos ver. Será cuestión, como dirían los clásicos antiguos, no vivirá mucho el que no lo vea. Claro, no hace sentido que te pidan que saques al que va muy mal, que es tu rival. Exacto. Entonces, ¿por qué piden que se vaya? Martín, para cerrar. Bueno, pues no, indudablemente que es algo inédito, es un proceso, lo decía Pancho al principio, cargos, 3.496 cargos de elección popular, se dice fácil. No nos va a tocar ninguno, Martín. No, pues nosotros los vamos a consignar nada más. Y no nos va a tocar ninguno. Oye, y retomo lo último, retomo la preocupación de Gerardo en el sentido del INE, que tiene, yo no sé cómo le van a hacer, es un reto muy grande. Y esperemos que no haya conflicto postelectoral, porque no nos conviene a nadie, ni a los ciudadanos, ni a la clase política, ni al sector empresarial, mucho menos al sector económico, pues por lo que se viene y que está pendiente, que es el Tratado de Libre Comercio, que podría extenderse su renegociación hasta el 2019. Es decir, creo que esto es inédito y bueno, pues sentémonos porque viene un break y después a disfrutar la película. Gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río, hasta la próxima.